¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Un abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. En este programa damos testimonio del poder de Dios que se realiza a través de la oración de fe. Y es que cuando tú oras, suceden cosas maravillosas y tienes grandes beneficios. Aprendes a conocer a Dios y cómo actúa en tu vida. Cuando los demás no ven nada, tú puedes ver cómo Dios actúa porque has orado. También te coloca en una posición donde comprendes mejor el amor de Dios. Desde luego, la oración te alinea con la voluntad de Dios. Tiene muchísimos beneficios cuando tú oras. Cuando tú dejas de orar, has perdido el poder del cielo que podría ser tuyo con una sencilla, sincera, ferviente oración. Por eso te invitamos a orar todos los días, a iniciar tu día en oración y a terminarlo en oración y durante todo el día vivirlo en oración. Esta noche tenemos en el estudio un matrimonio que ha venido de Colombia y que da testimonio de cómo Dios los ha guiado, ha provisto para ellos, les ha librado de peligros y han venido para dar testimonio del Dios de lo imposible, tu Dios, nuestro Dios. Bienvenidos a un momento de paz. La oración no necesariamente es decirle a Dios lo que te pasa. Él ya lo sabe, sino es una manera de acercarte a Dios con confianza y con el deseo de conocer cuál es su voluntad y obedecerle. Es una manera de alinear tu vida con la voluntad de Dios. Es tener la provisión del cielo para que veas la gloria de Dios y el reino de los cielos pueda establecerse en tu corazón y con los que te rodean. ¡Qué maravillosa oportunidad! Esta noche, Milton Jara y Leslie Hernández han venido al estudio para poder contarles el poder que tiene la oración de fe. Gracias, Milton, Leslie, por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Cuéntenos un poco acerca de ustedes para que todos los podamos conocer mejor. Muy bien, buenas noches. Un saludo para cada uno de los que comparten con nosotros este momento, este espacio. Mi nombre es Milton Jara. Venimos de Colombia, como bien dice el pastor, y ahora estamos acá trabajando en la Universidad de Montemorelos por su gracia, por su amor y porque busca que cada día podamos hacer su voluntad. Estamos acá trabajando en la Facultad de Educación, en la parte de la dirección. Y es cierto que cada paso que hemos dado en nuestra vida, en cada momento, siempre ha sido, consideramos así, guiado y dirigido por la voluntad de Dios, por medio de su palabra, entendiéndola por medio de la oración. Amén, amén. Entiendo que ustedes desde pequeño aprendieron a orar. Cuéntenos algo de cómo aprendieron a orar en la familia, en la iglesia, en la escuela. Cuéntenos algo para poder tener una idea de cómo se ha desarrollado en ustedes esta fe a través del poder de la oración. Bueno, pastor,
quisiera mencionar que yo no vengo de una familia de cuna adventista. Nosotros conocimos el Evangelio junto con mi mamá y mis 6 hermanos cuando éramos nosotros muy pequeños. Sin embargo, eso no impidió que eh, desde pequeños nosotros pudiésemos entender el poder de la oración. Para nosotros era muy nuevo el concepto de cerrar los ojos, cruzar o juntar las manos e inclinar la cabeza y hablar con Dios como si estuviéramos hablando con cualquier persona, no como la religión tradicional donde solo repetíamos la misma oración siempre. Para nosotros eso era muy novedoso, pero nos hacía sentir que teníamos a alguien en quien confiar y a quien contarle pues nuestras necesidades. O sea, era un diálogo con Dios, algo íntimo, algo hermoso, no algo repetitivo, mecánico, ritual, digámoslo así, protocolario o rígido, sino algo espontáneo, salido del corazón. Esa es la oración, una conversación con Dios, ¿cierto? Así es. Hubo un episodio en nuestra niñez que, aunque pasó hace mucho tiempo, eh, marcó la diferencia y fue donde nosotros pudimos fortalecer más nuestra fe como familia. Nosotros, como ya lo mencioné, venimos de una familia, somos 6 hijos, papá y mamá, una familia muy pobre económicamente. Em, Esas circunstancias obligaban a que nuestra mamá tuviera que salir a trabajar. Ella trabajaba pues en casas de familia, haciendo la limpieza, cuidando niños. Pues mi papá no, fue un papá muy ausente, un poco irresponsable, y pues eso también obligaba a mi mamá a que tuviera que tener varios trabajos a la vez para poder traer el sustento a casa. Eso que implicaba que nosotros, los 6 hermanitos, debíamos quedarnos solitos en la casa y las 2 mayores, que es mi hermana mayor y yo, que soy la segunda, debíamos quedar al cuidado de mis hermanos más pequeños, es decir, éramos niños cuidando niños. Mi hermana y yo teníamos cerca de 11, 12 años y el más pequeñito tenía añito y medio, 18 meses más o menos. En una ocasión que mi mamá salió a trabajar, nos dejó solitos, pues nosotras como niñas nos descuidamos, no estuvimos pendientes del niño menor. Hubo un momento en el que él subió las escalas hacia la segunda planta, iba persiguiendo una paloma. Nosotras no nos dimos cuenta de eso. Él subió una teja y había una teja que no estaba bien consolidada y él en la Cayó. cayó, cayó de cabeza a la planta baja, al primer piso, y nosotras solamente nos dimos cuenta ya en el momento que escuchamos el ruido. Cuando nosotras levantamos al niño, nos dimos cuenta pues que estaba muy mal, estaba casi inconsciente. Rápidamente su cabecita o su cara empezó a deformarse por la inflamación que estaba teniendo. Nosotras pues como niñas no sabíamos qué hacer con él en ese momento. Lo primero que hicimos fue salir y ponerle agua en la cara tratando de que reaccionara, pero en ese momento sentimos que alguien golpeó, tocó la puerta. Era la vecina de al frente que se dio cuenta de todo lo que había pasado. Inmediatamente tomó al niño y se fue con mi hermana mayor al hospital. Yo me quedé con mis otros hermanos y fui donde otra vecina que me prestara el teléfono, porque nosotros no teníamos teléfono, para llamar a mi mamá y decirle lo que había pasado. Cuando le comenté eso a mi mamá, lo primero que ella hizo antes de salir corriendo para el hospital fue llamar al anciano de la iglesia. Nosotros llevábamos apenas como tal vez un año de haber conocido la iglesia. Y mi mamá llamó al anciano y le dijo: mi hijo menor acaba de tener un accidente, por favor, ore por nosotros. Ya después el anciano nos comentó que él inmediatamente colgó el teléfono, empezó a llamar a hermano por hermano, porque no habían grupos como tenemos ahora de WhatsApp. Uno por uno empezó a llamar y a decir: la hermana Nubia tiene en este momento esta dificultad, vamos a orar, vamos a orar.
En cuestión de minutos tal vez, nosotros sabíamos que todos los hermanos de la iglesia estaban orando por mi hermano menor porque estaba grave. Cuando él llegó al hospital, la vecina con el niño llegaron al hospital, lo vieron tan mal, era un hospital de primer nivel, no lo pudieron atender ahí y inmediatamente tenían que trasladarlo. Pero no había ambulancia, los hospitales que tenían un mayor nivel de atención estaban copados, no había espacio. Y de repente resultó un médico en ese lugar que tomó al niño en sus brazos, salió, consiguió una ambulancia, le dijo a qué hospital llegar y cuando llegaron a este otro hospital que era de mayor complejidad, el médico con el niño en brazos iba entrando y todas las puertas se iban abriendo. Es como si las personas en ese lugar conocieran al médico y lo vieran y dejaban que entrara. Finalmente hicieron la atención a mi hermanito, le pusieron sus medicamentos, pero no daban un buen pronóstico. Cuando mi mamá llegó, le dijeron, el niño está muy mal, no podemos garantizarle que el niño viva. Le tomaron un examen, una tomografía, y recuerdo mucho la imagen después cuando yo la vi, él tenía una fisura del lado, de extremo a extremo en su cabeza. Era muy difícil que él se pudiera salvar según lo que decían los médicos. Sin embargo, pues sabemos que la iglesia seguía en oración, nosotros también ya sabiendo orar y sabiendo que Dios nos escuchaba de manera personal, orábamos y orábamos y orábamos mucho. Finalmente pasaron algunos días y los médicos, aunque no daban ninguna esperanza o daban muy pocas esperanzas, el niño empezó a recuperarse de una manera milagrosa. Amén. Los médicos no lo creían y tratando como de no mentir a lo que ellos habían dicho que no había esperanzas, luego le dijeron a mi mamá, bueno, puede que viva, pero puede que quede con algún trastorno neurológico o alguna discapacidad. Finalmente el niño se recuperó completamente, no tuvo ninguna secuela. Y hoy en día, pues él estudió teología en la Universidad del Plata en Argentina, hoy en día es pastor, está trabajando en Brasil y ha llevado muchas almas a los pies de Jesús. Entonces yo sé que el Señor tenía un plan especial con él y sé que las oraciones tuvieron mucho poder, esa oración intercesora tuvo mucho poder en ese momento. Leslie, me has hecho, casi estoy llorando de la emoción, porque veo el poder, la gracia, la misericordia, cómo ese médico tomó en sus brazos al niño como si fuera parte de su familia y lo introdujo de tal manera que le dieron la atención necesaria, urgente. Es maravilloso. ¿Y cómo se recuperó? ¡Qué maravilla! Gloria a Dios por ello. Por eso invitamos a todos a confiar en el Dios de lo imposible. Es mismo Dios que dio a su propio Hijo para que tengas acceso al trono de su gracia, infinito poder, para que veas la gloria de Dios cuando oras. La oración es imprescindible para la vida del creyente, del cristiano, no importando la denominación que tengamos. Todos necesitamos orar y es por eso que te invito a que oremos unos con otros y que juntos podamos ver la gloria de Dios. Envía tus pedidos de oración y también tus agradecimientos a los medios que están pasando o van a pasar en pantalla para que juntos podamos orar los unos por los otros. Tienes la oportunidad de enviar tu mensaje. Dinos de dónde nos estás escribiendo y cuál es tu petición para que junto con las guerreras de la oración podamos ver la gloria de Dios brillar. Porque cuando oramos, dejamos que Él haga su voluntad, que es agradable y perfecta. Él tiene el poder, quiere ejercer ese poder, quiere y se deleita en ver cómo sus hijos ven su gloria de amor y poder. Así que te invito
a enviar tus pedidos de oración y tus agradecimientos a los medios que pasan en pantalla o van a pasar. Así que, continuando este diálogo, vemos que la oración, ustedes, bueno, Leslie, desde pequeña tú viste el poder de Dios, que no es nada más una opinión, no es nada más una corazonada, sino es una convicción de que Dios existe y que Dios es amoroso y poderoso y quiere manifestar su gloria con nosotros. Qué maravilloso. Y bueno, Milton, también has tenido esa experiencia con Dios en diferente forma, proveyendo, guiando, animando. Cuéntanos algo de esas experiencias que has tenido y glorifica a Dios con lo que nos cuentes. Sí, recuerdo desde muy niño mis papás me enseñaron a orar. Ellos fueron mis maestros en la parte espiritual. Mis abuelitos con ellos y ahí mis papás entonces heredaron eso y pues nos enseñaban a orar. Algo que en los cultos en la mañana ocurría siempre en casa, 5 de la mañana nos levantaba mi papá a hacer el devocional. En ese entonces no habían tantas guías de estudio para niños, infantes, nada, era la guía de estudios para adultos. Éramos niños de muy chicos, ¿no? Estudiando siempre la lección de los adultos. 4 hermanos, mi papá y mi mamá, básicamente. Y ahí eran las oraciones. Y en una de esas tantas lecciones que estudiábamos, venía una que trabajaba el tema de la oración. Mi papá dice, lo que pidan a Dios en oración, Él se lo va a dar. Lo que pidan. Y pues uno, uy, seguro papá, y pues uno de niño pues piensa muchas cosas que pedir, ¿no? Pues, pero de niño. Y me quedó eso en la mente, yo le dije, pero pues a Dios no le voy a pedir zapatos para jugar el fútbol o bicicleta, no, Él da cosas más grandes, pero ¿qué pide uno? Pasaron algunos sábados y un día en la iglesia, un pastor predica y yo siempre pues nos acostumbramos a hacer en la primera fila toda la familia, llenábamos una banca y él dice esa misma frase que dijo mi papá, lo que pidan a Dios, Él se lo va a dar, dijo, y más aún cuando se lo pide un niño como él, y me señaló. Wow. Entonces yo dije, ¿qué quiero pedir? Y ahí le pedí a Dios que quería ser pastor, pero estaba muy niño, pero era lo que mi corazón decía en ese instante. Así que pasaron los años, la escuela, el colegio y otro cantidad de eventos, y se dio la oportunidad de ir a la universidad. De la ciudad donde yo vivía en ese entonces, para llegar a la universidad era 25 horas en ese entonces, ¿no? Ahora es muy rápido el transporte, o 30 horas tal vez en autobús, mucho, muy lejos. Pero valía el transporte, tenía un precio. Y yo pregunto, ¿cuánto vale el semestre? Y pues me daban unas cantidades de dinero que yo nunca había visto en mi vida, ni pues, eso era muchísimo. Así que yo dije, no, yo no creo que pueda ir a estudiar. Y así que como que abandoné un poco la idea. Pero en un momento, ya era más o menos octubre, me llama un tío, ya es pastor jubilado, me dice, Andrés, si quieres estudiar teología, vente. Yo le dije, pero pues tío, como dijo, vente que Dios provee. Y me acordé de esa oración, lo que tú pidas, Dios responde. Así que le dije, listo, tío, permítame, organizo algo en el trabajo, porque trabajaba en construcción, haciendo casas y todo esto, era el trabajo que tenía. Me pagaron la quincena y con eso pagué el transporte a la capital del país y luego de ahí el transporte a la ciudad de Medellín. Bueno, el asunto es que llegué a Medellín en ese entonces eran 5.000 pesos, eso viene a ser ahora más o menos unos $2, para estudiar 5 años teología. Pero yo dije, bueno, pues, ¿qué hago y una maleta muy pequeñita, 2 pantalones, ni sacos, ni corbatas, nada de eso, ¿no? Así que entonces empezamos
a ver cómo se hacía. Mi tío dice, hay que colportar. Entonces empezamos a colportar. Se dio la oportunidad una semana, no vi como resultados, me fui a colportar a otro lugar y empezamos a ver oportunidades. Regresamos a Medellín para empezar a estudiar. Se consiguió para empezar a estudiar el primer año una parte y empezamos a aprender, a hacer muchas cosas buenas que yo dije, es bueno estudiar teología. Se acabó el año y ahora me entregan una carta donde dice, tu deuda es tanto, y era una cantidad muy grande de dinero. ¿Qué hacer? Colportar. Fui a colportar otra vez, pero llegué a la casa de una hermana. Me quedé ahí esa noche, fue un viernes que llegamos y dice, esta noche hay vigilia, acompañan a predicar, vamos, como hasta medianoche predicando. El día siguiente, sábado, seguíamos en actividad espiritual y pasó así, y colportábamos. El dinero que se recuperó no era el suficiente, pero yo dije, bueno, al menos pagamos algo de la deuda. La hermana donde me estaba hospedando me dice, ¿tú conoces la universidad? Le dije, claro que sí. Trabajé en vigilancia, así que conozco bastantes personas. Y dice, quiero que me acompañes porque quiero pagarle la universidad a 2 niñas para que estudien educación preescolar, para educación primaria. Yo le dije, claro, yo la acompaño. Me dijo, bueno, lleva tu maleta porque pues no sé qué tú decides, ¿no? Pero acompáñame. Así que nos fuimos en su auto, llegamos a la universidad y le pagó la carrera todo el año a estas 2 niñas, todo el semestre, todos los meses de Wow. vivienda, alimentación, pagó todo. Y me dice, ¿y tú vas a estudiar? Le dije, pues es mi deseo, pero no tengo el dinero. Me dice, ¿tú crees en Dios? Le dije, porque creo en Dios, he hecho tantas cosas que Él me ha guiado. Me dice, veías la siguiente pregunta al tesorero. Y fue. La pregunta era, ¿cuánto debo del año anterior y cuánto vale todo el nuevo año? Y pues yo le traje la cifra y era muy grande. Y me dice, bueno, permítame, abre su bolso, su maleta, su cartera, saca un cheque, lo firma, dice, llévalo. Y que coloquen ahí, escriban la cantidad de lo que tú debes más todo el año. Y Wow. yo la miré ese documento y yo no sabía qué hacer. Recuerdo tanto ese día, unas cuantas lágrimas salieron de mis ojos y fui a la oficina de tesorería y entrego el cheque. ¿Qué es eso? Le dije, pagar mi deuda y el nuevo año. Y dicen, ¿cómo lo hizo? Yo no lo hice. Bueno, tomaron el cheque, ok, tienen 15 días para consignar el dinero, está bien. Fui, le di las gracias a la señora, la abracé y me dice, me di cuenta que tú no tienes ropa buena. Te quiero comprar ropa. Y fue, me compró trajes, Wow. corbata, zapatos. Y yo dije, pero ¿por qué lo hace? Y dijo, en mi corazón, antes de venirme para acá, sentí que debía ayudarte. Y la Amén. forma que yo puedo ayudarte es esto. Así que dijo, y también quiero hacer algo contigo más. Es esto que te voy a decir, puede que no suene correcto, pero quiero ser tu madre. Si me puedes ver como una mamá. Yo le Wow. dije, pues le estoy muy agradecido, dijo, pero es lo que yo quiero hacer. De ahí en adelante, todos los años, ella me llevaba a la universidad con las compañeras de esa misma ciudad y pagaba la universidad de todos. Y entonces las vacaciones íbamos a esa ciudad a predicar, a hacer campaña, a hacer grupos pequeños, hacer evangelismo y con los jóvenes. Ese era el único compromiso que ella pidió. Y pude ver en tantos milagros, este es uno que sin duda, como dice mi esposa, marcó la vida, porque Ujú. fue una respuesta a oraciones que habíamos hecho, pero que Dios respondió. Yo le pedía para pagar la deuda y Dios dijo, no quiero darte para la deuda, te doy para la deuda y para todos los años. Así que Dios provee Amén. muchísimo más de lo que pedimos. Amén. Qué maravilloso. Dios sobrepasa inclusive todo lo que tú puedas soñar acerca de tu propia vida. Así es Dios. Dios es generoso.
Sí es verdad que a veces estamos en situaciones muy apretadas, con mucha dificultad, pero confiemos. Dios está al tanto de nuestra vida y más si lo pedimos en oración, como en el caso tuyo, Milton, que realmente tú pediste algo que era el anhelo de Dios, porque Dios necesita obreros. Así que Dios te concedió las peticiones de tu corazón. Y no solo eso, te dio una linda esposa. Y Muy también linda. niños, te dio una familia. O sea, Dios te ha dado mucho más de lo que realmente has soñado en la vida. Así que Dios así es generoso, es fiel, es realmente maravilloso. Por eso debemos constantemente poner en las manos de Dios nuestra vida, no porque Dios haga exactamente lo que le pedimos, sino va a ser mucho más allá de lo que le pedimos, porque Él conoce el fin desde el principio. Él sabe lo que nos conviene más. Él sabe porque nos ama darnos lo mejor de lo mejor. Así que han recibido una familia ambos, Leslie, Milton. Cuéntanos cómo se conocieron y cómo la oración tomó parte en esto, porque esto se pone muy bueno, dado que Dios, los regalos más grandes que Dios da a sus hijos, no son bienes materiales, son personas. Dio a su propio hijo. Así nos da una esposa, un esposo, nos da una familia. Cuéntenos cómo es que la oración tomó parte en esta hermosa familia que ustedes forman. Bueno, pastor, yo convencida ya cuando crecí de todo lo que Dios nos da a través de la oración cuando la hacemos con fe. Y acá solamente estamos mencionando unas cuantas de todo lo que el Señor nos ha bendecido. Yo inicié la universidad, yo soy de la capital de Colombia, que es Bogotá. La universidad queda en Medellín, que es otro departamento. Eh, y yo me desplacé de Bogotá a Medellín a estudiar enfermería. Yo ya estaba grande, no estaba de 18 años como la mayoría. Llegué a la universidad con 26 años y a los 26 años ya él era teólogo y estaba empezando otro pregrado en otra universidad y estaba contratado como profesor en ese tiempo, ahí en la Universidad de Medellín. Entonces, él realmente fue profesor mío, él fue docente, eh, nos daba algunas materias de cosmovisión bíblicas y también investigación. Yo había adelantado ya bastante mi carrera, estaba como en el octavo semestre y de alguna manera el Señor colocó en mi corazón poner mis ojos en el profe. Amén. Entonces, eh, realmente él empezó a llamarme mucho, mucho la atención, pero realmente yo no le llamaba para nada la atención a él. Él no me, como decimos nosotros, ni me volteaba a mirar. De verdad. Eh, así y él era muy decente con todas las estudiantes, porque el gremio de enfermería, pues las escuelas de enfermería en su mayoría son mujeres. Y más de una de mis compañeras, incluyéndome yo, pues estaban, por así decirlo, como interesadas en el profe, pero él era muy respetuoso con todas las estudiantes y con ninguna mostraba alguna preferencia especial. Entonces yo dije, aquí lo único que hay que hacer, como ya lo aprendí durante toda mi vida, es orar. Y yo sé que el Señor va a hacer algo. Amén. Entonces empecé a orar por él y yo le decía al Señor, bueno, él es un hombre cristiano, es un hombre temeroso de ti, es un hombre juicioso, estudiado, inteligente,
no veo por qué, Señor, no quieras que sea mi esposo o el Leslie, compañero de mi vida. esto es muy súper interesante. Es que tú le pediste específicamente, ¿cómo sabías que él era la persona que Dios podía darte, ¿no? ¿Es por sus características, su carácter, por su cristianismo? ¿Es algo así? ¿Te atraía su físico quizá o Así algo es, pastor, era todo, era todo. así? Yo siempre le había pedido al Señor, Señor, yo no sé quién va a ser mi esposo, pero yo te pido que sea una persona que te ame a ti, que te ame Ujú. más a ti, que sea una persona cristiana y que también, porque eso también es muy importante, que también tengamos como los mismos ideales. A nosotros siempre nos ha gustado el estudio, nos hemos pasado la vida entera estudiando, entonces encontré también esa afinidad en eso y cuando yo empecé a conocerlo a él como nuestro profesor, su forma como se comportaba en la universidad con las estudiantes, con los otros profesores, o sea, tenía una imagen para mí intachable. Entonces, viendo todas esas cualidades, yo empecé a orarle al Señor y yo le dije, Señor, yo quiero que tú me des al profe Jara Bien. como mi esposo, como mi esposo. Pastor, pero no pasaba nada con la oración. Esta oración no fue tan rápida como la oración que Dios contestó con mi hermano, fue mucho más demorada. Y para hacer un poco corto la historia, duré 2 años orando por el profe, 2 años. Pero Oye, en algunos momentos cuando yo sentía que él no hacía absolutamente nada porque no mostraba ningún interés por mí, yo dije, no es suficiente la oración, a esto hay que ponerle ayuno. Entonces empecé también a hacer ayunos y oración para que el Señor contestara esa oración. wow. Y Milton, ¿qué pasaba contigo? También No, oraba. pastor, era, como dice mi esposa, estaba estudiando, hacía otro pregrado, también estaba haciendo otra maestría en otro país. Era el capellán ahí en la facultad, también estaba dirigiendo investigación, estaba en muchas actividades, así que pues me No tenías concentraba como a tiempo para toda esa andar, parte y no clases tenías que tiempo tenía para que dar. andar pensando en quién sería la compañera de tu vida. No, andaba en esas tareas, pero había alguien orando y eso es importante. Y tú no orabas, digamos así, Ah, Señor, cuando gustes, envíame a alguien que sea la compañera de tu vida. siempre yo tenía una oración, digo la tenía porque ya la he cambiado. Mm, Cambié la oración. Era que le pedía a Dios justamente eso, que una esposa que más que amarlo a uno como su compañero, que estuviese mucho más enamorada de Dios, que amén. fuese dedicada a su servicio, que fuese muy inteligente, juiciosa, decimos en Colombia, hacendosa, ¿cierto? Muy responsable, que le guste estudiar, leer, que, mejor dicho, tenía una lista, pero pues no me ponía a revisar esta aquí y allá, sino que le decía a Dios, tú sabes, Mm, es mi oración, tú conoces quién será, no sé cuándo ni de dónde le traes, pero tú respondes en tu tiempo. Y era mi oración, pero bueno, ya mi esposa la tenía muy específica. 2 años tardaron. Digo, tardó ella orando específicamente por ti. Qué maravilla, qué persistencia, Sí. qué maravilla. ¿Y qué pasó finalmente? ¿Cómo es que viste esta oración contestada allí? Desde luego, ya la vemos, ¿verdad? Contestada, pero ¿cómo fue que empezaste a ver reacción de parte de Milton? Bueno, yo finalmente me gradué como enfermera y tuve que irme como a 7 horas a otro municipio a hacer el servicio social. Em,
Y durante ese servicio social, bueno, hubo un momento previo antes de yo irme, ya para terminar mi tesis, porque él me estaba asesorando en la tesis, pues ya para graduarme. Hubo un momento en el que él, en medio de la asesoría, terminó la asesoría y nos quedamos conversando. Pasaron 5 horas y hablamos mucho tiempo. Y yo en ese momento empecé a ver que Dios estaba contestando la oración. Yo, no es posible que haya hablado tanto tiempo con el profe. Y bueno, en ese momento intercambiamos nuestros números de teléfono. Ya después yo me gradué, me fui para el servicio social y estando en el servicio social, claramente pues separados, empezamos a hablar mucho, a textearnos y a hablar por teléfono, hablábamos mucho por teléfono. Y bueno, ya pasó el año del servicio social, regresé a Medellín, pero a mí me ofrecieron trabajo donde hice el servicio social. Entonces, como yo veía que él tampoco se decidía, aunque ya llevábamos casi un año hablando, no se decidía, yo le dije, pues nada, yo me voy a regresar donde estaba haciendo el servicio social a trabajar. Y ahí fue como que ya el Espíritu Santo lo tocó y me dijo, no te vayas, no te vayas. Y bueno, y ahí fue cuando formalizamos el noviazgo y ya después nos casamos. Amén, amén, amén. Qué maravilloso, qué inspirador. De verdad que solo mirando cómo Dios los ha guiado, yo alabo el nombre de Dios. Qué bueno es Dios, qué fiel y qué generoso. Y eso hay más todavía en el futuro, porque Dios así es. Mientras envían sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, vamos a escuchar una alabanza que precisamente nos habla de la senda que recorremos. Antonino alabará el nombre de Dios. Escuchemos esta linda, linda melodía. Que muy pronto vendrás, ruego escucha mi oración, dime a tu lado estoy, escúchame. Los que buscamos la senda de la luz, ruego escucha mi oración, dime a tu lado estoy y abrázame. Que buscamos la senda de la luz, de la luz. Nos han llegado algunos pedidos de oración. Yolanda Emma Camacho: doy gracias a Dios que mi nieta Jimena
salió bien de su cesárea y ahora tengo una bisnieta. Amén, amén, Yolanda, nos gozamos contigo. Gudiel Roblero, por favor, oren por mi mamá, tiene leucemia. Su nombre es Ofelia Mazariegos. Saludos desde la Universidad Lindavista. Vamos a estar orando, Gudiel, por tu mami, que Dios, en su infinita gracia, pueda obrar un milagro conforme a su voluntad sea hecha. Aracelis, le ruego oración por mi nieto Dan Hidalti. Tiene 12 años, pero se ha alejado de Dios y no quiere buscar al Señor. Vamos a estar orando a Aracelis por tu nieto, Dan Hidalti. Andrea Pantí, buenas noches. Pido oración por la salud de mi mamá. Vamos a estar orando, Andrea, por tu mami. Rey Ur, por favor, pido que oren por mi prima Rosalba Hernández. Que Dios le sane su pie, porque hace un mes se cayó y está convaleciente. Amén. También que su presión arterial esté estable. Rey también dice, sigan orando por mi hijo Ismael, que nuestro buen Dios le dé salud mental, física y espiritual. Oren también por mi salud, que el Señor me dé la sanidad y seguiremos orando para que nuestro buen Dios obre grandemente. Amén. Leti, por favor, oren para que se rente mi casa que tenemos en Querétaro, que no entre cualquier gente. Queremos gente temerosos de Dios. Amén. Aurora Sofía Morales, alabado sea nuestro Dios, nos dice, gracias por su amor. Por favor, oren por mi hija Sofía Montserrat, por su vida espiritual y laboral, y por Marco Antonio, también por mi salud desde el Estado de México. Aurora, estaremos orando por ti, por las peticiones que nos has dicho. Mirna Araceli Guzmán, pido oración por la vida espiritual de mi familia, para que regresen a la iglesia y por mi vida espiritual. Amén. Estaremos orando por ti y por estas peticiones de tu familia, Mirna. Irma Grados Ochoa. Bendiciones. Dios es generoso, fiel, maravilloso. Él sabe y conoce nuestras necesidades y nos escucha y responde. Pido oración por la salud de enfermos y también por mi salud. Amén. Georgina Coronado, pido oración por Mildred. Está delicada de salud. Seguimos esperando el milagro divino. Saludos desde Tabasco. Vamos a estar orando, Mildred. Susi Gutiérrez, oren por favor por Suri Valderas. Dios sobre un milagro con ella. No sabemos cuál es la situación de Suri, pero sabemos que Dios sí sabe. Y eso es lo más importante. María Luisa Ramírez Cobos, agradezco a Dios por todo y sé que Él sanará a mi hija de estas convulsiones y de todos sus males. Vamos a seguir orando, María Luisa, por tu pequeña. Georgina Coronado, Dios es fiel a su palabra. Amén. Y Cecilia Montoya, ayúdenme orando para que Dios muestre a mi hija Gaby en qué aspectos de sus emociones debe trabajar. Desde Ambato, Ecuador. Cecilia, estaremos orando por tu hija. Sin duda alguna, hay muchas peticiones que no se han enviado, pero que están en sus corazones. Vamos a estar orando para que Dios se manifieste, para que la gloria de Dios brille, para que sea hecha la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta en cada uno de nosotros. Voy a pedirte, Milton, que tengas la bondad de dirigirnos en oración. Y yo les invito a todos a que inclinen su rostro para orar delante del Padre, Padre eterno, al Príncipe de paz. Oremos. Nuestro maravilloso Padre Celestial, te damos muchísimas gracias
por el amor que nos das, por la gracia que constantemente derramas en cada una de nuestras vidas. Amén. Gracias, buen Dios, porque cada instante podemos ver los milagros que tú provees a cada uno de nosotros. Amén. Pero, buen Dios, también en nuestras vidas hay preocupaciones, hay tristezas, hay angustias que queremos compartir. Tú has oído los pedidos que han llegado de hermanos, amigos, que saben, buen Dios, y que son testigos que en la oración hay poder, que en la oración, cuando se hace de todo corazón, el Espíritu Santo obra, transforma y podemos seguir alabando tu nombre, buen Dios. Hay Amén. necesidades de recuperación de la salud, de muchas índoles. Tú conoces cada una de las personas que nos ha escrito, cada una de las personas que nos ha mandado su pedido. Buen Dios, en ellos, en sus vidas, en las vidas de sus amigos, por quienes ellos están intercediendo. Buen Dios, que tú obres en sus vidas, en sus cuerpos, de acuerdo a tu voluntad. Pues tú lo dices en tu palabra, que eres nuestro pastor, nuestro castillo, y que cada día son nuevas tus misericordias para con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hasta ahora nos has sustentado y sabemos, buen Dios, que seguirás estando con nosotros. Amén. También oramos por aquellas personas que piden por salud espiritual. Aclara, por favor, sus pensamientos. Permite que sus mentes, al orar a ti, al estudiar tu palabra, sean abiertas y pueda descender el Espíritu Santo y empezar a obrar y a transformarles para que sean herederos de la Canaán celestial. Amén. Del Amén. cielo. También hay necesidades económicas, financieras. Pues rogamos, Padre del cielo, que tú puedas en cada una de estas personas que necesitan que claridad financiera, pues puedan tener, buen Dios, el camino para poder solucionar, que puedan ver que cada vez que ponen frente a ti estas necesidades, hay miles de oportunidades para avanzar y poder seguir honrándote y glorificándote. Gracias, buen Dios, porque nos permites tener la certeza de tu palabra y tener la certeza que en ella hay mensaje y hay palabra de vida y para vida. Amén. Oramos, buen Dios, no en méritos nuestros, pero oramos en los méritos de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Milton, por esa hermosa oración que sin duda alcanzó hasta el trono de la gracia de Dios. Y habrá respuestas y agradecimientos. Y deseamos exactamente lo mismo para ustedes, que la bendición de Dios abunde y sobreabunde en cada uno de ustedes, en su familia, y que sigan testificando del maravilloso amor y poder de Dios, que obra maravillas, como bien lo han dicho ustedes, y seguirá obrando porque así es Él. Dios es amor y no lo podemos cambiar. Siempre nos amará hasta lo último. Siempre fielmente nos buscará. Y esa es la oportunidad que tenemos todos de orar. Qué maravillosa oportunidad que abrió Jesús con su sangre preciosa. Y bueno, antes de despedirnos, Leslie, ¿cuál es la promesa que vamos a estar meditando durante esta semana en ella, hacerla nuestra, para que el próximo miércoles o viernes que nos veamos podamos tener fresca esta promesa? ¿Cuál es la promesa que les ha guiado, les ha fortalecido? Una de las promesas, pero quizás la más importante. Bueno, quiero compartirles la promesa que encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 25. Incluso lo tenemos nosotros como estado en el WhatsApp. La versión moderna dice: ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Amén, qué maravillosa promesa. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Él es todo para nosotros. Gracias, Leslie, por
esta maravillosa promesa que nos has compartido. Que Dios les bendiga grandemente, Milton, a ustedes en todo lo que emprendan, lleven la bendición de Dios. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar un momento en este programa para fortalecer nuestra fe en el Eterno, en aquel que hace las cosas de tal manera que todo ayude a bien para aquellos que aman a Dios. Aún aquellas dificultades que pasamos, Dios las convierte en bendiciones. Cuando tú te acercas a Él en oración, cuando meditas en su palabra, todos los días, desde que amanece, abre los ojos, invoca el nombre de Dios. Y cuando te acuestes, sea lo último que tus labios hagan. Descansa en el Señor, porque es la promesa. Yo me despido de ti con la bendición de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.